cuentos muy bien editados, bien ilustrados y con historias que valgan la pena, que toquen a los niños. Además, yo creo que hay que respetar su gusto, que uno ver por qué camino va y acompañarlo en su camino, no imponer sus propios gustos. Con estas palabras, Triunfo Arciniegas expresa la esencia de su visión literaria, una literatura infantil que respeta la inteligencia, la sensibilidad y la libertad del niño. Su forma de escribir no impone, acompaña, no alecciona, sugiere, no esconde la realidad, sino que la transforma en un paisaje simbólico y emocional que el niño puede explorar a su ritmo, con la curiosidad y la intuición que le son propias. Triunfo Arciniegas nació en 1957 en Málaga, Santander, Colombia. Es un autor fundamental tanto en la literatura infantil como en la literatura juvenil latinoamericana. Y también se ha destacado como fotógrafo, docente, columnista y hasta como promotor cultural. Sin dudas, esta diversidad de roles nutre su mirada múltiple y crítica y sensible hacia la realidad. Ahora bien, cabe resaltar que este autor creció en un país marcado por la violencia y partidista, la desigualdad social y la pobreza, lo cual impactó profundamente en su forma de entender la infancia, no como un espacio ingenuo o protegido, sino como un territorio de resistencia, imaginación y lucidez. ¿Y esto por qué? Porque él es un escritor que no suaviza el mundo, pero sí lo reinventa para los ojos del niño, dotándolo de belleza, ironía, reverdía y profundidad simbólica. Sí, yo trabajo con ideas borrosas y las voy explorando en el papel y voy haciendo diferentes versiones a través de los años. Es decir, el texto se va diciendo, lo voy esculcando. Esa es la manera mía de trabajar. Ahora bien, como le he venido señalando hasta el momento y el pequeño clip que he compartido lo confirma, el proceso creativo de Triunfo Arciniegas se caracteriza principalmente por ser abierto, poético y exploratorio, porque no escribe desde una certeza, sino desde una búsqueda, lo que permite que sus obras estén vivas, en movimiento, llenas de matices y haga que su literatura no sea pasiva, sino que nos invite a pensar, a cuestionar y a mirar el mundo con otros ojos. En varias de sus obras, Arciniegas reinterpreta los cuentos clásicos y populares, los subvierte, los renueva, dándole a los personajes tradicionales una voz más autónoma, crítica y poderosa. Un ejemplo paradigmático de esto es su versión de Caperucita Roja, en la que la niña deja de ser una víctima para convertirse en una figura ambigua, atrevida y simbólicamente poderosa, tal y como lo veremos en este análisis. Ahora bien, ¿Quién no se conoce hoy en día la historia de Caperucita Roja? ese relato tradicional sobre la niña inocente que al caminar por el bosque se encuentra con un lobo malvado, pero en la versión de Triunfo Arciniegas del 2002 todo cambia. Escrita en una Colombia de principios de los 2000 marcada por la violencia y las tensiones sociales, esta versión de Caperucita Roja se enmarca en un momento de reflexión sobre el poder, la libertad y la identidad. A nivel global, la historia se inserta en la creciente globalización y los cambios culturales. Como resultado de esto, Arciniegas presenta a Caperucita no como una niña pasiva, sino como un personaje autónomo, que desafía las normas, mientras el lobo representa los deseos ocultos y la seducción del poder. La historia cuestiona las visiones tradicionales de inocencia y moralidad. Sin dudarlo, esta obra destaca por subvertir el cuento clásico, dándole una nueva mirada a los roles tradicionales de los personajes. La crítica social, la ambigüedad moral y la complejidad de la infancia hacen de esta versión algo único, dirigido tanto a niños como a adultos. Ahora bien, por otra parte, cabe resaltar que el texto aborda diversos temas centrales, entre los cuales se destacan la desigualdad y el desprecio social. ¿Por qué? Porque Caperucita Roja, como figura de rebeldía y desinterés, representa una forma de indiferencia hacia los intentos de conexión genuina del lobo, a lo largo de la obra y de la historia. Así pues, el lobo busca la belleza y la bondad de una flor que desea regalar, pero se enfrenta al rechazo de Caperucita Roja, quien no reconoce la importancia que hay en este acto. Además, el texto nos plantea conflictos éticos y morales relacionados con la identidad y el comportamiento social, como el rechazo de una buena intención y el desprecio hacia quien busca compartir algo valioso. Así pues, la actitud de Caperucita Roja desafía las convicciones de cortesía y respeto, señalando la superficialidad de la sociedad. Asimismo, los símbolos juegan un papel muy importante en esta obra. Por ejemplo, la flor que representa la belleza y la bondad del lobo se convierte en el símbolo de vulnerabilidad y aspiración a conectar, pero también de frustración. Así pues, también la flor marchita a lo largo del relato refleja ese vacío dejado por el rechazo de Caperucita Roja. Por otra parte, el uso del chicle en la obra es una representación de la superficialidad y la evasión emocional,
porque Caperucita lo usa de forma repetitiva, despojando el gesto del lobo de cualquier valor simbólico. Así pues, entonces el autor emplea recursos como el tono irónico y las metáforas para mostrar las emociones del lobo, especialmente las escenas de angustia y de frustración, como cuando él dice: sentí que el polvo era mi pecho, traspasado por la bala del chicle. Entonces, estas imágenes intensas lo que hacen es que crean una atmósfera emocionalmente cargada y provocan una reflexión sobre las relaciones humanas. Llegados a este punto, cabe resaltar que la crítica que la obra plantea sobre la sociedad es bastante clara. Destaca la deshumanización de los individuos a través de la indiferencia y el desprecio hacia las buenas intenciones. Los personajes de la obra se relacionan con problemáticas estructurales como el género y la violencia emocional que se reflejan en el comportamiento expresivo de Caperucita Roja y el mundo superficial. Por ende, esta relación simboliza las dificultades de la vulnerabilidad emocional en una sociedad que no valora las conexiones genuinas. A nivel personal, la obra me dejó una reflexión profunda sobre cómo el rechazo puede llegar a herir y cómo la belleza puede ser percibida de manera diferente según las perspectivas individuales. Además, se puede interpretar a través de una mirada un poco feminista que Caperucita Roja representa una figura que, a pesar de ser una joven y aparentemente inocente, tiene un poder significativo al manipular al lobo y desvalorizar sus sentimientos. Tu ternura delicada, La obra se conecta fuertemente con problemáticas sociales que aún persisten en nuestro país, Colombia. La exclusión social y la violencia simbólicas son centrales en esta obra. El rechazo y la diferencia hacia el protagonista reflejan la marginalización de quienes son diferentes o no encajan en los estándares que establece la sociedad. En Colombia esto se relaciona muchísimo con lo que es la inequidad educativa, que excluye a los jóvenes de comunidades vulnerables, en especial a los que están en zonas rurales o afectadas por el conflicto armado, donde las oportunidades de acceso a una educación de calidad pueden verse muy limitadas. También el tema de la violencia estructural se asocia bastante con lo que es el conflicto armado y la violencia de género que muchas mujeres y jóvenes enfrentan en el país. Noticias actuales y recientes muestran casos de violencia contra las mujeres y la creciente desigualdad social, que hacen que sea un tema bastante alarmante. Este contexto refleja como resultado la apatía de sectores poderosos que, como Caperucita Roja, miran hacia otro lado frente al sufrimiento ajeno. Ahora bien, ¿qué nos dice esta obra frente a lo que no hemos resuelto? Bueno, esto nos demuestra que todavía hoy no hemos superado las barreras de la empatía ni logrado una conexión genuina entre los individuos. En un país donde persisten las fracturas sociales como las que se observan entre los grupos indígenas, afrodescendientes y sectores privilegiados, la obra nos recuerda que todavía nos falta muchísimo por hacer para construir una sociedad que sea más inclusiva. Y bien, ¿qué aprendizajes nos ofrece cómo resistir, transformar o imaginar un país más justo? Nos invita a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la exclusión y la desigualdad. En el contexto colombiano, esto implica también reflexionar sobre la necesidad de una educación inclusiva, una apuesta por la justicia social y el reconocimiento de la diversidad. Un ejemplo concreto es el trabajo de iniciativas como el Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que busca restaurar la dignidad y garantizar el derecho de las personas víctimas del conflicto armado, mostrando cómo empezar a sanar y a evitar la repetición de estas violencias. Este cuento, por ende, nos recuerda que para imaginar un futuro más justo es necesario, primero, escuchar y segundo, reconocer al otro, especialmente a quienes han sido históricamente invisibilizados o excluidos. A su vez, desde una perspectiva pedagógica, la lectura de esta obra permite desarrollar habilidades claves, como por ejemplo la lectura crítica, que invita a cuestionar las estructuras sociales y políticas. También promueve la empatía al ponernos en el lugar de los personajes y fomenta un pensamiento crítico a reflexionar sobre las injusticias que siguen presentes hoy en día. Además, fortalece la expresión oral y escrita a través de debates, análisis y la memoria histórica, conectando el pasado con el presente. ¿Y por qué no? Se pueden implementar proyectos interdisciplinarios que conecten literatura, historia y ciencias sociales, promoviendo una comprensión integral de los temas tratados. Para ejemplificar, las dramatizaciones y los diarios de lectura podrían ser bastante útiles para profundizar en los personajes y sus conflictos, mientras que los debates permitirían explorar diferentes perspectivas. Inclusive, conectar con la realidad local de los estudiantes facilitaría una comprensión más cercana y significativa para ellos.
Y por todo lo dicho hasta el momento, esta obra es muy especial y muy fundamental, ya que nos puede ayudar a nosotros a formar ciudadanos críticos, sensibles y comprometidos al incentivar este cuestionamiento de las estructuras de poder y la reflexión sobre la justicia social, ya que a romper con la idea de la literatura como algo muerto, se puede mostrar cómo los textos literarios siguen siendo experiencias vitales que reflejan nuestra identidad y nos impulsan a transformar el mundo que nos rodea. ¿Y por qué esta obra debe ser leída hoy? Esta obra sigue siendo relevante hoy en día porque habla de nosotros. Aunque se haya escrito hace algún tiempo, aborda heridas sociales que todavía nos afectan. Nos invita a cuestionar lo que parece normal y a imaginar un futuro diferente. En tiempos de prisa y ruido, leer nos devuelve la profundidad necesaria para reflexionar. Los jóvenes necesitan espejos, donde se reconozcan, pero también ventanas para ver el mundo de otro modo.